Creo que ya está bien. Bueno, eh, bueno, creo que hoy nos reunimos no para hablar de lo que es la Constitución Política del Estado. Estamos conformados el grupo por Claudia Ibáñez, Claudia Tercero, Patros García, Verónica Copajira y yo, Alejandro Zavala. Bueno, antes de empezar a hablar de lo que son los contenidos de la Constitución y su relación con la educación, tenemos que hablar un poco de lo que es la historia, ¿no? Un precedente de lo que es la Constitución para luego meternos de lleno en su contenido. Entonces, primeramente la Constitución se empezó a escribir el mismo año que entró el nuevo presidente Juan Evo Morales Ayman, que fue el año 2006. El año 2008 es cuando se termina de ajustar y el año 2007 se aprueba y el 2008 se acaba de ajustar. Y es el año 2009 que se lanza el referéndum y entra en vigencia después de ser aprobado en referéndum. Eh, es importante, ¿no? También mencionar que esta constitución fue la primera constitución que reconocía la soberanía de los pueblos indígenas, al igual que meter muchos temas que eran ignorados en anteriores constituciones. Pero siendo esa una pequeña introducción, ¿no? De lo que es la constitución, vamos a ingresar ya en lo que es el contenido de lleno. Ya, uno de los pequeños contenidos que para mí fue un poco más relevante e importante es que la Constitución tiene un punto en el que se abarca que, que dice que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, gratuita, productiva, integral e intercultural sin discriminación. Y ahí abarca a todas las, sin discriminaciones, cuando quiere decir que a las 36, todos los pueblos originarios. Es un punto en el que se cambia, se mejora la ley, ¿no? No sé si alguien más tiene que algo que decir ahí. Creo yo que si hablamos más en cómo enseñar la Constitución a los niños, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que tiene y qué debemos enseñarle o cómo debemos enseñarle. Pues, ¿qué tenemos en la Constitución? Básicamente tenemos derechos como también tenemos deberes, que creo yo que todas estas cosas deberían ser enseñadas de una manera un poco más dinámica, porque recordemos que la Constitución nos hablan de artículos y demás cosas que tal vez para los niños llega a ser un poco aburrido, llega a ser un poco tedioso de atender y captar. Pero creo que si lo hacemos de una manera más dinámica, podemos captar la atención, podemos enseñarnos de una manera, podemos enseñar los derechos, los deberes que tienen. Recordemos que hay muchos, como dijo mi compañero Patrón ya, el derecho a la educación es un derecho indispensable para todos los niños. Bueno, siguiendo, nuestra Constitución Política del Estado desde 2009 reconoce a la educación como un derecho fundamental y función suprema del Estado. La educación boliviana, no solamente enseña el español, además enseña otras lenguas, como son las lenguas originarias y además el inglés, y es, es fabuloso para los niños, ¿no? Muy bien, ya teniendo un poco más, ¿no? Un poco más profundizado lo que es el tema educativo, también vamos a revisar un poco lo que es el contenido. Primeramente, ¿no? La Constitución ya sabemos que la tenemos dividida en diferentes capítulos. Ejemplo sería el capítulo primero, que son las bases fundamentales del Estado, o el título primero, que son las bases fundamentales del Estado, donde vemos los principios, valores y fines del Estado y también se abarca lo que son los derechos fundamentales. También luego, en el título 2 tenemos derechos fundamentales y garantías, ¿no? Los tipos de derechos que tenemos y los derechos que tenemos. Eh, Aparte, en el título 3 tenemos la estructura y organización del Estado. Y en esta parte, creo que esta es una parte muy importante, ¿no? Porque es donde vemos cómo se estructura el Estado, o sea, Bolivia como un Estado.
tenemos la organización territorial, ¿no? Cómo se divide por departamentos, provincias, municipalidades, y también tenemos lo que son la subdivisión en los órganos o poderes del Estado, que es una parte muy importante que debería saber cualquier ciudadano, que son los órganos ejecutivos, el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. No sé si alguien tuviese algo más respecto a estas partes, ¿no? Esta primera mirada a la Constitución. Eh, Como acaba de mencionar, ¿no? Hablamos sobre órdenes judiciales y demás cosas, pero nos ponemos a pensar en que no podemos, no digo no usarlo, más digo usar un lenguaje más simple o primero explicar qué es un órgano judicial y demás cosas para que los niños puedan entender. Porque si le decimos a un niño así, póngale de primero de primaria, un órgano judicial, órgano legislativo, no va a entender estos términos. Por eso yo creo que como maestro, creo que deberíamos usar un lenguaje más simple, un lenguaje que los niños puedan entendernos. Y es obvio que sí tenemos que llegar a usar el órgano judicial, porque ese es su nombre, ¿no? Pero primero yo creo que sería explicar, ¿no? Tales personas entran dentro de este órgano y así los niños detectan de qué estamos hablando y así enseñar de una manera más fácil para que ellos puedan entender. Ya, si no me equivoco, el órgano legislativo es un órgano que tanto como el presidente y el vicepresidente son encargados de ese poder, ya que se divide en cuatro puntos, porque o sea, para darle los 4 puntos a solo el presidente era mucho poder para una persona. Entonces, por esa razón, esto viene de los antepasados de la época de los reyes, ¿no? Cuando un rey tenía el poder absoluto era mucho para una sola persona. Entonces, para que esto se contribuyera de una buena manera y una buena administración, se logró hacer esos 4 órganos. Para mí el legislativo es uno que, como decía el compañero Alejandro, es el más importante, que es el que maneja el presidente y el vicepresidente. Y no sé qué alguien más tiene que decir de parte de los siguientes órganos. Ya, este, bueno, también es importante, ¿no? Como ya lo recalcaron, los órganos. La parte de los órganos es importante no verla desde un punto educativo, cómo vamos a enseñar esa parte, porque es una parte fundamental de cualquier ciudadano, ¿no? Saber los órganos del Estado y sus funciones. Hay diferentes formas de didactizar esta parte que es muy importante, ¿no? Principalmente se ve en secundaria, en la parte de ciudadanía. Este, Hay diferentes estrategias. Por ejemplo, podemos empezar a explicar los derechos con pequeñas historias que expliquen los derechos, ¿no? Por ejemplo, historias acerca de niños que quieran estudiar o historias acerca de niños que no les han de comer. Son historias que ejemplifican lo que el derecho viene a hacer, lo que nos viene a proteger y lo que nos viene a garantizar. Este, Exactamente, a eso era lo que iba, digamos, poner en una situación, digamos, aquí tengo un peluche, supongamos que es el protagonista de nuestra historia. Aquí lo presentamos como que él no va al colegio, pero él quiere estudiar, quiere aprender. Entonces lo ejemplificamos como que aquí él quería ir al colegio, pero por ciertos motivos no va o sus padres no lo llevan. Entonces aquí es donde metemos lo que son los derechos, como es el derecho al estudio, mediante un cuento para que ellos entiendan cuáles son sus derechos y también cuáles son las responsabilidades que ellos tienen, sin necesidad de hacerlo algo aburrido. Bueno, sí, siguiendo como estamos hablando de los derechos, la Constitución política garantiza la educación sin discriminación alguna, es decir, que todos tenemos derecho a estudiar, no importa si algún niño tiene alguna discapacidad es fundamental, ¿no? Que el niño se eduque. Bien, bueno, ya he visto un poco pasadas estas partes de la Constitución.
podemos movernos ya a lo que viene siendo los siguientes títulos. Algunos títulos a resaltar son también el título quinto, Desarrollo Económico y Organización Económica del Estado, donde vemos el modelo productivo del Estado, es la economía plural. También vemos que el Estado fomenta la producción nacional, el empleo digno y la soberanía alimentaria, buscando una independencia del propio Estado, ¿no? En el título sexto vemos la estructura del Estado plurinacional y las autonomías, justicia plural en el séptimo, en el octavo educación, cultura y deporte, y es una parte importante que se debe analizar, que vamos a analizar en un momento. Y luego son títulos medio ambiente y recursos naturales, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Seguridad del Estado, reformas en la Constitución y las disposiciones finales. Estas partes, aunque son importantes, son más complicadas y creo que se deberían ser vistas más a fondo en cursos ya más elevados, por lo que ahora vamos a enfatizar un poco más en lo que dice la Constitución acerca de la educación. Bien, este, como ya vimos, en el capítulo 2 en el capítulo 2 de la Constitución se habla, ¿no?, acerca de lo que es la educación. Por ejemplo, en el artículo 77, como ya mencionó la compañera, se dice que la educación es obligatoria, gratuita y pública en todos los niveles. Aparte, también tenemos que la educación es unitaria, pública, universal, democrática, intercultural, participativa, comunitaria y descolonizadora. Obviamente no estas son muchas palabras para que entienda un niño, pero la idea es tratar de explicar lo más básico para que tenga ya una base y cuando lo vea más a fondo, ¿no?, con estos términos ya más complicados, entienda lo que le quieren explicar, ¿no?, sin necesidad de que le cueste tanto. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que aportar acerca de la educación, porque todavía hay algunas partes que se tienen que abordar, ¿no? Un punto más sería en el artículo 78, es que la educación es intercultural y plurilingüe. Quiere decir que esto incluye tanto de pueblos originarios como de externos. También quiere decir que una persona es más respetada plurilingüe, es más respetada por idiomas que habla, ¿no? Antes se avergonzaba a los niños porque sabía un idioma originario, pero hoy en día ya es más admirado y más aceptado por la sociedad gracias al artículo 78, por eso dice plurilingüe, ¿no? Y así los niños ya no tengan vergüenza de sus orígenes. Y otro punto más que deben saber los niños es que la educación es obligatoria para ellos hasta el bachillerato, ¿no? Ya que muchos no saben de sus derechos o cómo funciona la ley suprema, ¿no? Y es gratuita, ¿no? Para los chicos que puedan estudiar con falsos recursos económicos. Ya tocando el punto que menciona Patro sobre tener en cuenta o recordar de dónde somos nuestras raíces, creo yo que es un tema bastante importante trabajarlo desde primero o kinder. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo o con lo que logramos ver, es como que muchas veces los niños se avergüenzan o simplemente no saben de dónde son. Entonces creo que es un tema fundamental el hecho de siempre rescatar o siempre mantener nuestros saberes y conocimiento y enseñar a los niños el hecho de que no debemos perder raíces. Claro, el tiempo pasa y las costumbres van pasando, pero nunca hay que olvidar de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son las tradiciones que existían antes. Tal vez no se las realicen ahora, pero es algo que debemos saberlo porque de alguna forma es nuestra raíz. Entonces creo que es un tema fundamental a tratar desde que son bien pequeños.